Mi hijo sonrió demasiado quando dijo: "Prueba la salsa, mamá". Fui entonces quando supe que algo andava mal. Não havia nada evidente, solo brilho em seus olhos, demasiado ansioso. La forma em que seus dedos flotaban cerca de mi plato como se estuviera esperando algo. Nunca lhe havia importado la comida antes. De hecho, la mayoría de los años Jeremy apenas reconocía mi presencia en acción de gracias. Pero esta vez se inclinou todo empalagoso y dulce y dijo: "¿Y si está solo para ti? Te encantará, lo prometo". Ni siquiera respondi. Miré la salsa, rica, oscura, acumulando-se espesa sobre la rebanada de pavo em mi plato. Miré a sua esposa, Sheila, que se reía demasiado fuerte de algo que havia dicho el primo mais jovem. Su plato estava intacto junto ao meu. Não sei por que lo hice. Quizás fui instinto. Quizás fueron los años de verlos sussurrar quando pensaban que não podia oírlos. La forma em que intercambiaban miradas cada vez que mencionava mi testamento, mi casa o, Dios no lo quiera, mi salud, simplesmente me estiré e intercambié nuestros platos. Sheila não se deu conta. Nadie se deu conta excepto Jeremy. Se puso rígido por segundo apenas, pero lo vi. La sonrisa falsa caiu solo una fracción. Dijo: "Espera, no mamá. Ese es el tuyo". Pero já havia tomado bocado de su puré de papas. E assenti cortesmente, como se nada estuviera mal. 10 minutos depois, Sheila se quejou de dolor de estômago. 20 minutos depois de eso, estava pálida agarrando-se ao vientre. Em el minuto 30, llamamos ao 911. El resto de la noche se deshizo como hilo viejo. Los niños lloraban. Jeremy caminhava de lado a outro. E eu me senté perfeitamente quieta em la larga mesa de comedor de roble, bebiendo café frio, mientras las luces de la ambulância pintaban la nieve, afuera com destellos frenéticos de rojo. Nadie perguntou como me sentia. Nadie sequer recordou que foi de mi plato del que ela comió. Os paramédicos dijeron que parecia uma reação alérgica, algo repentino y grave. Sheila apenas podia hablar, su cara enrojecida e brilhante de sudor, pero la escuché sussurrar. Foi la salsa. Miré a Jeremy. Él me miró a mí. Ninguno de los dos parpadeó. Eu não havia tenido ninguna reação. Ni calambre estomacal. Ni cosquileo en la garganta. Tinha mais alergias de las que podia contar. Mariscos, nueces, goma laca, incluso alguns tipos de hongos. A minha idade, te acostumbras a ler cada etiqueta ou ler antes de beber. Es uma segunda natureza. Sheila não tinha alergias. No que eu supiera, pero havia comido algo que hizo gritar a su cuerpo. Si esse algo estava em la salsa, mi porção especial, entonces, que pretendia exatamente Jeremy? Después de que la ambulância se fui, me quedé. Todos os demás siguieron al hospital se fueron pouco a pouco com excusas abraços incômodos. Me quedé limpié. Doblé las servilletas. Enjuagué los platos. Guardé las sobras. Nadie se ofreció a ayudar. Nunca lo hacían. La salsera estaba casi vacía. Vertí el resto en frasco de vidrio. Lo selé bien lo metí en el refrigerador detrás de la jalea de arándanos. Luego me senté en la cocina con las luces apagadas, escuchando el silencio. Algo dentro de mí había cambiado. No miedo. No tenía miedo, pero se sentia como el momento justo, antes de uma tormenta, quando el cielo se vuelve de ese extraño gris pesado sabes que o mundo está a ponto de abrir-se. Havia estado ciega durante demasiado tempo. Les havia deixado sonreír-me com dientes como cuchillos, decir-me lo agradecidos que estavam, como amaban tener-me ali, mientras maniobraban a mí alrededor como se fuera solo outro mueble del passado que aún não haviam descoberto como tirar. Pero esta noche, lo havia visto tão claro como el dia. Por primeira vez em anos, não iba a deixar-lo pasar. Não dormia essa noche, não por preocupação por Sheila, aunque sí me perguntava como estava, sino porque mi cerebro não deixava de rearmar la noche momento a momento, como alguém rebobinando uma cinta, buscando el segundo exacto em que começou la mentira. La cocina aún olía levemente a canela grasa de pavo. Havia deixado uma lâmpada encendida, la vieja amarilla, sobre el fregadeiro. Me senté ali com quaderno frente a mim. No para escrever,
solo para manter mis manos ocupadas, passando páginas. No lo havia usado desde que murió Derek. A las 2:23 a.m. Mi teléfono se iluminou em la mesa. Mensagem de Jeremy. Todavia em urgências. Ela está estável agora. Te mantendré informada. No, gracias por quedarte. No, como te sientes. No, te quero. Solo uma atualização de estado estéreo como se eu fuera algum pariente lejano em uma lista de correio. No respondi. A las 3:07, abri o refrigerador y saqué o frasco de vidrio com la salsa sobrante. Lo sostuve a la luz. Se veía bien, olía bien, pero algo estava mal. Verti pouco em prato y lo removi com uma cuchara. Havia motas, no pimienta, no tomilho. Saqué uma com palilho y la miré fijamente. Demasiado pequena para decirlo com seguridade, pero no estava imaginando coisas. Enjuaguei el frasco, lo freguei y tomei nota de llamar ao médico por la mañana. No para mim. Eu estava bem, pero queria registro, queria rastro. Ao dia seguinte, não supe nada de Jeremy em absoluto. Em câmbio, ao redor del meio-dia, recebi uma chamada de mi nieta, Caitlin, 17 anos, voz suave, olhos grandes como sua madre, pero com la mesma mirada firme que eu tinha a sua edad. Abuela, sussurrou. Necessito decir-te algo. Me senté lentamente. Adelante, carinho. No sé se debería. Quero decir. Talvez no sea nada, pero ayer antes de la cena, vi a papá en la cocina com la salsa. Estava agregando algo de uma pequena botella de vidrio, como gotero. Pensei que eram espécias ou algo assim, pero mi garganta se tensou. Estás segura? Hubo uma pausa. Se veía nervioso. Y quando entré, saltou. Luego me dijo que fuera a ayudar a poner la mesa. Tu mamá viu? No lo creo. Ela estava arriba com la tia Denise. Le agradeci. Le dije que hizo lo correcto ao llamarme. Le dije que no dijera nada por ahora. Todavia no. Depois de colgar, me quedé sentada mirando la parede. Luego me levantei. Abri mi archivador y saquei el sobre que Jeremy me havia dado la primavera passada. Esto é solo poder notarial para alguns trâmites hospitalários, mamá, havia dicho, deslizando-lo por la mesa com essa mesma sonrisa juvenil que havia usado em la escuela secundaria quando intentava ocultar uma prueba reprobada. Nada importante, solo uma precaução, já sabes, para emergências. No lo leí com atenção. Confiava em él. Lo havia criado. Lo havia banhado, alimentado, ensinado a atar-se los zapatos e andar em bicicleta y distinguir el bien del mal. Pero de repente, recordei a forma em que me pressionou para afirmar. El segundo sobre él que não havia perguntado, la forma em que Sheila havia dicho. Bien, ahora eso está hecho, antes incluso de mirar adentro. Abri el sobre a hora, com las manos firmes. Leí la primeira página, y luego la segunda. Não era solo documento médico. Era poder notarial duradouro firmado Y notariado, dando a Jeremy controle total sobre mis finanças se me consideravam medicamente no apta. Se me revolvió el estômago. Pasé a la última página. Mi firma, temblorosa e inclinada, me devolvió la mirada. Não havia entendido lo que havia firmado. Y se essa salsa me hubiera enfermado, se hubiera ido al hospital confundida, vomitando, desorientada, bueno. Que entonces? Me habriam declarado no apta? Jeremy se abria eixo cargo de todo. Senti que algo dentro de mim se assentava, no pânico, no medo, resolução. Levantei ao telefone y llamé a mi abogado. Michael, dije, mantendo a voz uniforme. Necessito que mires documento por mim y. Necessito cambiar mi poder notarial hoje. Hubo uma pausa, luego su voz tranquila. Por supuesto, Sra. Reynolds. Pode venir esta tarde? Miré el reloj. Sí, dije. Estaré ali em uma hora. Y estuve porque algumas tormentas nos se anunciam com truenos. Algunas simplesmente comienzan silenciosas, lentas, inevitáveis. Y lavam todo lo que pensabas que era seguro. Michael Adams havia sido nuestro abogado familiar desde que Derek redactou testamento por primeira vez. Mente aguda, voz suave, sempre com traje gris carvão, que parecia demasiado caro para homem com pintura de oficina descascarada. Quando entrei em seu edifício em El Centro essa tarde, eu já estava esperando em El Pasillo.
Eché um vistazo às suas notas de llamada, dijo suavemente, levando-me à sua oficina. Traiga el documento, le entregué el sobre. Lo leyó lentamente, ajustando-se las gafas dos veces. Luego sostuvo la página final, como se pudiera cambiar se la miraba lo suficiente. Entendió lo que estava afirmando aqui, Sra. Reynolds? Não, dije com calma. Confiaba em mim, hijo. Eu a sentió uma vez, destelo de algo. Lástima, ira, cruzando su rostro. Este é poder notarial duradeiro general, no solo para assuntos de saúde. Le dá a Jeremy plena autoridade sobre suas finanças, propriedades, incluso decisões sobre onde vive. Deveria ser considerada mentalmente incapaz? No reaccione. E a me havia quedado fria por dentro. Se siente mentalmente incapaz? Perguntou, sem sonreír. Conduje hasta aqui, dije. Leí el Wall Street Journal esta manhã. Arreglé mi grifo que goteaba la semana passada e hice uma jogada de ajedrez por correio que está a ponto de arruinar a engenheiro retirado em Flórida. Lo hizo sonreír brevemente. Diria que está bem, respondió. Le gustaría revocar esto? Me gustaría, dije. Me gustaría redactar uno nuevo com mi nieta Caitlin como única designada. Michael parpadeó. No Jeremy. Ela sintió de nuevo com mais firmeza esta vez. Também queremos criar testamento vital. Recomendaria fideicomiso, se está lista para hablar sobre a estrutura del patrimônio. Estava lista. Mas que estava segura. Passamos la seguinte hora redactando documentos. Hice que leyera cada palavra em voz alta. Luego las leí de nuevo eu mesma. Não me apressuró. Quando chegou o momento de firmar, mi mano não temblou ni uma vez. Quando salí de sua oficina, mis ombros se sentiam pouco mais ligeiros. De vuelta em casa, preparé té. Me sentei en la cocina com la rádio baja, como le gustaba a Derek. Afuera, el viento empujaba las hojas em espirales lentas através del porche. Abri cajón Y, saqué mi libro de contabilidade al hogar. Durante anos, havia rastreado cada gasto, no por obsessão, sino porque creía en la responsabilidade. Pasé al último ano e hoje las páginas. 2.000 para el nuevo calentador de água de Jeremy. 600 para el trabalho dental urgente de Sheila. 800 para el viagem escolar de Caitlin. El único que no resentia. Luego el grande. $12 el invierno passado para cobrir reparações de emergência em el garage que Jeremy nunca arreglou realmente. Todo estava ali em mi letra ordenada. Cada dólar que havia entregado, cada vez que havia sentido dicho. Por supuesto, querido. Cerrei el libro. Ya no más. A las 5:17 p.m. sonó mi teléfono. Jeremy. Miré la pantalla hasta que se detuvo. No dejó mensagem. 5 minutos después, llegó mensaje de texto. Mamá, tenemos que hablar. ¿Estás libre esta noche? No respondi. A las 7:43, Caitlin llamó. Abuela, dijo suavemente. Solo queria hacerte saber que papá y mamá estão dizendo que estás confundida, que talvez estás olvidando cosas. Senti que mi pulso se ralentizaba. Lo dicen mucho ultimamente, continuou. No en tu cara, pero quando não estás cerca, dijeron que talvez deverias considerar hogar de ancianos. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo. Hubo largo silêncio. Luego su voz se quebró. No creo que estés confundida. Creo que eres la única que vê lo que está passando. Lo veo claramente ahora. Dije. Queres que vaya? No, cariño. Solo mantém los oídos abertos no dejes, que te asustem. Colgamos apagué las luces. En la oscuridad, me paré junto a la ventana viendo las luces de la calle parpadear una por una. Pensaram que eram inteligentes. Pensaram que me deslizariam suavemente hacia el silêncio, hacia la invisibilidade. Hogar de ancianos, finanças controladas, poder notarial, momento escenificado de preocupação, seguido de uma toma de controle legal. Haviam olvidado quem era eu. Criei uma família. Enterré a marido. Construí uma vida desde zero com manos calosas e uma cabeça clara. Nadie, por muito cortesmente que fuera, iba a borrar-me. Me desperté temprano a la mañana seguinte, no porque tuviera algum lugar donde estar, sino porque mi cuerpo ya no sabia como dormir mais alá del amanecer. A los 72, dejaste de esperar a los despertadores.
tus huesos hacen el despertar por ti. La casa estava tranquila, el tipo de tranquilidade que te recuerda que nadie bajará las escaleras para desayunar. Nadie dejará toallas mojadas en el baño ni golpeará la puerta trasera. Solo yo, el tic-tac del reloj de pared y la vieja cafetera chisporroteando a la vida. Me serví mi café, tomé asiento en la mesa y saqué el pequeño cuaderno rojo del cajón, el que no había abierto en más de una década. Dentro había registros, cartas, notas, incluso algunos recibos que había guardado sin saber por qué. En ese momento, lo llamé mi archivo para dias lluviosos. Supongo que en el fondo sabía que un día llovería a cántaros. Había una nota adhesiva de hace 3 años. Mamá, ¿puedes firmar esto rápido? Olvidé enviar el permiso de la ciudad para el garage. Y nos multarán si llega tarde. Había firmado. Por supuesto lo había hecho. ¿Quién no ayudaría a su propio hijo? Cavé más. Encontré otro papel doblado en tercios. Una copia escaneada de algo que me había enviado por correo electrónico, marcado como urgente. En la parte inferior, apenas legible, había una línea autorizando el acceso temporal a mi cuenta de inversión. Solo para una reestruturación a corto plazo, había dicho. No había recordado este. A continuação, uma tarjeta de Navidad de Sheila fechada, hace 2 anos, com um sobre extra metido dentro, uma nota de agradecimento supuestamente, pero dentro havia uma lista impresa, titulada Gastos Conjuntos para Reembolsar aprobados por Jeremy por Mamá. Em la parte inferior, uma linha de firma. Mi firma estava ali, inclinada, apressurada. La miré fijamente durante muito tempo. Luego me levanté, saqué el sobre del archivo y lo dejé a un lado. Si iba a haber una tormenta, necesitaba comenzar a reunir los truenos. A las 10, estaba en mi auto. Un Ford 2011 confiable, bege Y aburrido como una galeta sin mantequilla. No necesitaba ostentación, necesitaba confiabilidade. Primeira parada, el banco. La mujer en el mostrador, Megan, era nueva, jovem, agradável. Me llamó senhora, com essa dulzura profissional que podia oler a uma mila de distância. Pero quando pedi hablar com alguém sobre retiros recentes, rapidamente me pasou a um gerente. El senhor, Lee tinha quizás 40 anos, talvez mais jovem. Levava uma corbata com patos Y, sonreía como lhe ensinaram em los seminários. Pero quando lhe dije lo que necessitava, uma revisão completa de la actividade mis últimos 12 meses Y, qualquer autorização activa em el archivo, la sonrisa caiu um pouco. Por supuesto, Sr. Reynolds, déjeme abrir su cuenta. Hizo clic Y claqueteó en su teclado. Vi sus ojos mover-se de esquerda a derecha, luego detener-se. Esquerda de nuevo. Su frente se arrugó. Hay algunos enlaces activos a cuentas de terceiros. Una autorización conjunta em uma transferência automática a uma conta externa a nombre de J. Reynolds YS. Reynolds. Quanto? Ha estado funcionando mensualmente. $1,5 el dia 3. Categorizado como soporte de mantenimento. Deténgalo. Digi. El parpadeó. Desculpe. Cancele essa transferência imediatamente. Y quero confirmação por escrito. El asintió lentamente. Por supuesto. Pero solo para aclarar, esto fui autorizado bajo el poder notarial que firmó en marzo. Ese documento ya no es válido, dije. Lo revoqué ayer. Mi abogado le enviará el nuevo hoy. Se aclaró la garganta. Entendido. Me incliné ligeiramente hacia adelante. Además, me gustaría restringir todos los cambios futuros a esta cuenta sin verificación en persona, sin modificaciones en línea o por teléfono. Sí, senhora. Antes de irme, le pedi que imprimiera los últimos 12 meses de transacciones. Las metí en mi bolso y salí, no com triunfo, sino com claridade, como uma mulher que encuentra sus gafas después de meses de entrecerrar los ojos a las sombras. De vuelta em casa, abri los estados de cuenta Y, los leí línea por línea. Tintoreria, serviços de catering, pedidos de Amazon para eletrônica, pago de $300 a estúdio de fotografia que não reconheci, em la parte inferior de estado de cuenta, uma transação marcada, retiro de emergência, $2,5. Nunca hice esse retiro,
pero Jeremy tenía acceso entonces. Miré por la ventana, a los arces desnudos meciéndose en el viento y tomé outra decisão. Não iba ser el tipo de madre que perdonaba e olvidaba. No esta vez, esto no fui mal-entendido, fui roubo. Y iba a tratar como tal. La primavera de ese año había llegado temprano. El árbol de magnolia en mi patio floreció en abril, 3 semanas antes de lo previsto. Fui la misma semana que Jeremy pasó sin previo aviso, sosteniendo una taza de Starbucks e una pila de carpetas Manila como se acabara de salir de una reunião de negócios. Mamá, dijo todo sonrisas. Te ves genial. Has estado haciendo jardinería. Recuerdo limpiar-me las manos en mis pantalones e entrecerrar los ojos hacia él. Llegas 2 años tarde para los cumplidos, Jeremy. ¿Qué quieres? Se rió. Vamos. No puedo visitar a mi dama favorita sin ser acusado de necessitar algo. Pero me siguió adentro como hombre en una misión. Necesito un favor, dijo una vez que estuvimos sentados en la mesa. Nada complicado. Solo necesito tu firma en un par de cosas. Jerga legal. Sabes como es. Sacó una carpeta Y lá puso plana frente a mí. Esta es para la ciudad, explicó, tocando la página superior. Permisos para el proyecto del garage. Tecnicamente dado que está a tu nombre, querem tu aprobação. Estúpida burocracia. Miré la página. Vi mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. El celo de la ciudad débilmente marcado con agua en el medio. Parecía oficial, real. ¿Y esta? Pregunté mientras deslizaba un segundo formulario hacia mí. Eso es solo una autorización médica, dijo demasiado rápido. En caso de que algo te suceda alguna vez, ya sabes, Dios no lo quiera. A los hospitales les encanta tener estas cosas archivadas. Fruncia el ceño. Ya tengo un testamento vital, Jeremy. Sí, pero este es más nuevo, más completo. Mike Adams me ayudó a redactarlo. Confías en Mike, verdad? Fui entonces cuando dudé. Confiaba en Mike, pero no confiaba en el tono de Jeremy. Era demasiado ansioso. Siempre había sido un buen conversador. Lo sacó de su padre, pero esto era otra cosa. Demasiado pulido, demasiado listo. Recuerdo tomar el bolígrafo, luego dejarlo. Déjame leer esto, dije. La mandíbula de Jeremy se tensó, solo un destello. Una contracción en la esquina de su boca. Por supuesto, dijo, empujando la carpeta más cerca. Tómate tu tiempo. Solo rellenaré tu café. Assentí, pero no lo leí. No entonces, no completamente. Oye, las primeras líneas, vi las palabras poder notarial duradeiro, Y tonta de mí. Pensé que significaba que se le permitiría hablar en mi nombre en caso de que estuviera en un ventilador, nada más. Así que firmé. Se fui con ambas carpetas metidas bajo el brazo, sonriendo como un hombre que había ganado una apuesta. Ahora, sentada en la mesa de mi cocina meses después com estados de cuenta bancários esparcidos a mi alrededor como confeti, vi esse momento por lo que era. No amor, no preocupação, preparação, essa mesma semana, havia llegado uma carta de mi provedor de seguros, um aviso de câmbio em el accesso a la póliza. Não havia pensado muito em elo em esse momento. Lo mesclé com el correo basura. Pero agora entendia que Jeremy havia estado sentando las bases e eu havia caminhado diretamente hacia elo. Cogí mi teléfono Y llamé a Michael de nuevo. Quero programar outra reunião, dije. Y, quero hablar sobre la protección total de activos, estructuras irrevocables, del tipo que él no puede tocar. No preguntó por qué, solo dijo. Por supuesto, mañana por la mañana. Sí, dije, a primeira hora. Después de colgar, me paré en el fregadero, mirando las ramas desnudas de los árboles contra el cielo gris de noviembre. Se había levantado viento, esparciendo hojas secas por el patio. El aire olía a humo de lenha Y distancia. Jeremy sempre havia sido menino mi bebé milagro, depois de dos abortos espontâneos e uma larga série de médicos dizendo improbable. Lo havia cuidado através de cólicos, através de la varicela, através de su primer corazón roto, quando Miranda lo dejó en la universidad. Havia pagado sus préstamos estudiantiles quando perdió su trabalho em 2008. Le presté el pago inicial para su primeira casa, cobri sus impuestos 2 veces. Y lo había hecho todo voluntariamente, pero nada de eso compró lealtad, nada de eso compró decencia. Y,
A hora que El me veía no como uma madre, sino como um obstáculo, me debia a mim mesma convertir-me em uma parede que El não pudiera escalar. Mañana começaria a construí-la, ladrilho a ladrilho, esta vez, nadie iba a passar por em cima. Michael havia reorganizado sua agenda para mim. Quando cheguei a las 9:05 a la manhã seguinte, El já estava em sua oficina com uma cafeteira fresca, um bloco de notas amarillo aberto em el escritório. No bromeaba, dijo, mirando la pila de documentos que entreguei. Traje o pruebas, traje patrão. Corrigi. Uno que ha estado sucedendo durante anos. Simplesmente nunca quis mirar-lo de cerca. Lo revisamos página por página. Estados de conta bancários, os formulários firmados pero engañosos, uma copia de esa lista de reembolso de Navidad que Sheila me havia passado. Quando chegamos ao final de la pila, Michael se havia quitado las gafas. Senhora Reynolds, esto es más que negligencia. Esto es explotación. Assenti. Não necessitava nome para ele. Solo necessitava uma solução. Podemos revocar todo lo que já está em su lugar, lo qual já ha hecho. Esse es el paso uno. Pero sugeriria que vá mais allá. Que tan lejos. Fideicomiso irrevocable. Transferimos sus ativos a él. Sus cuentas, su casa, qualquer outra coisa que queira protegida. Usted nombra fideicomisário, alguém em quem confie. Esse fideicomisário administra todo de acordo com seus desejos. Jeremy não pode tocá-lo. No ahora. Nunca jamais. Se algo me sucede, seus desejos permanecem vigentes permanentemente, sem importar lo que alguém intente reclamar sobre sua competência. Exalé lentamente. Quem pode ser fideicomisário? Perguntei. Poderia ser profissional ou membro de la família. Depende de seu nível de comodidade. No dudé. Caitlin me mirou por cima de los bordes de suas gafas. Su nieta, ela é a única que me ha dicho la verdade ultimamente. Tiene 17 anos, pero não é uma niña. Não é las formas que importam. Legalmente, necessitaremos cofideicomisário hasta que tenha 18 anos. Puedo recomendar a alguém neutral. Hágalo. Digi. Comience el papeleo. Mientras escribia, miré ao redor de la oficina. El mismo escritório de caoba, la misma vista de ventana a la plaza del juzgado, la misma foto enmarcada de su viejo perro perdiguero en la esquina. Me había sentado en esta sila quando Derek y yo hicimos nuestro primer testamento. Quando estabelecimos la tutela para Jeremy em caso de que muriéramos temprano, quando firmamos los papeles finales después de que el corazón de Derek falara. Pero esto se sentia diferente. Esta vez, não estava preservando algo, lo estava reclamando. Quando terminamos, Michael imprimiu os formulários preliminares. Los firme todos lentamente, cuidadosamente, sem prisas, sem distracciones, solo tinta y determinação. Mientras recolhia mi abrigo, se puso de pie. Está haciendo lo correcto, dijo suavemente, pero prepare-se. Quando personas como su hijo perdem el acesso a algo que pensavam que estava garantizado, no sempre lo toman bien. Não me preocupam sus sentimentos, dije. Me preocupam los míos. Estou cansada de ser la única que lo está. El sonrió. Antes de irme, le entreguei último sobre. Abra esto después de que me vaya, dije. Es mi nuevo testamento, redactado el ano passado, pero quero finalizá-lo agora. Agregue uma cláusula. Se algum beneficiário impugna el, fideicomiso, ou intenta desafiar minha aptitude mental, queda desheredado. Michael levantou na ceja. Eso es sério. Eso es claridade. Ela asintió. Deslizou el sobre en cajón me acompanhou a la puerta. De vuelta em casa, el teléfono estava sonando antes incluso de que me quitara el abrigo. Jeremy. Dejé que sonara. Luego Sheila. Luego Jeremy de nuevo. Vi sus nombres parpadear en la pantalla como advertências. Finalmente correu de voz. Mamá, tenemos que hablar. ¿Qué está passando com el banco? Estão dizendo que bloqueaste todas las transferências. ¿Estás bien? Llámame. No lo hice. Me senté com mi té. Abri las cortinas dejé que la luz de noviembre inundara la habitación. Era suave, gris, pero honesta. Podia respirar em ela. Essa tarde, Caitlin enviou mensagem de texto.
solo comprobando. Todo bien? Respondi. Melhor que bien. Finalmente estou construindo cercas que não podem escalar. Ela no perguntou a que me referia. Solo escrevió. Estou orgulhosa de ti, abuela. Miré essa frase durante muito tempo. Luego sonreí. La primeira sonrisa real, em muito tempo. No esperé uma invitação. Dos dias depois, conduje hasta el viejo vecindário, donde uma vez empujé cochecito a lo largo de aceras familiares, y saludé a los vecinos sobre cercas de estacas. Entré en el camino de entrada de la casa de Jeremy y Sheila. Su revestimento de gris suave ahora, recortado em blanco, exactamente el tipo de casa que se veía perfecta en los anuncios navideños. Y llamé. Sheila respondió. Se veía cansada y delgada. Su cara mais afilada de lo que recordava. Ela dijo, Hola, mamá, pero su voz era plana. Hola, querida, dije. Puedo entrar? Ela dudou. Entrei de todos modos. La sala de estar olía a eucalipto y tapiceria nueva. Y silêncio se sentia pouco demasiado pesado. Me acomodei em uma silla cerca de la ventana donde solia sentar-me quando Caitlin visitava los fines de semana y miré ao redor. Como te sientes? Perguntei. Ela me deu uma sonrisa tensa. Melhor. El médico dijo que foi uma reação alérgica. Tuve suerte. Me mantuvieron em observação. Pero estou bien ahora. Bien, assenti. Queria ver-te, solo a ti, para que pudiéramos hablar tranquilamente. Eso es agradable. Se movió em su asiento. Solo quero aclarar algo, dije. La noche de acción de gracias, quando te sentiste enferma, comiste la salsa que eu tinha. Ela não respondeu de imediato. Sí, dijo finalmente. Era la tuya, perguntei. O foi preparada por outra persona? Ela é Jeremy Laiso, Sheila admitiu. Pero es la misma receta que sempre usaste. La has probado. Eso es correcto, dije. Y me alegro de haberlo hecho porque quero que las cosas estén claras. Sus ojos se estrecharon pouco. Lo que tengo claro es que te enfermaste. Aún no sabías por qué, y yo tampoco. Pero algo esa noche cambió las reglas. Ela miró hacia abaixo. Lo que também tengo claro, continué, es que lo que firmé hace meses le dio a Jeremy acceso a cosas que nunca quise que tuviera. Ese plato, la salsa, foi el momento em que me di cuenta de que ya no podia confiar en la conveniencia. El silencio se instaló entre nosotras, mais espesso que el aire de invierno afuera. Mamá, dijo Sheila, com voz baixa, no celo que estás sugiriendo. La miré. No senti ir ahora, solo uma claridade fria y medida. Sugiro que ya no finjamos. Que detengamos la pretensión de família quando el acto familiar es uma excusa para uma toma de control. Hice uma pausa. Sugiro que de agora em adelante, no seré alguém a quem cream que podem hacer a lado, alguém a quem cream que simplesmente podem evitar. Los lábios de Sheila se apretaram juntos. Te gostaria pouco de té? Perguntou, com la voz aún distante. No, gracias, dije. Pero me gostaria que entendieras esto. No ri terminado, no estou em silêncio, no soy invisible. Me puse de pie. A los 72 anos, estou firme sobre mis pies. Assenti cortesmente. Gracias por deixar-me venir. Caminé hacia la puerta Y, me detuve por momento. Cuídate, dije. No com amor. Porque el amor se havia convertido em uma palavra demasiado pesada em esta casa. Afuera, el viento se havia levantado, haciendo sonar las hojas contra el porche. No me apressuré a mi auto. Me quedé ali minuto, deixando que el frio rosara mis mejilhas, escuchando el zumbido distante del tráfico Y la tranquilidade dentro de la casa detrás de mim. Quando me alejé, no senti alívio. Senti algo que não havia sentido em muito tempo. Control, Y, futuro que eu moldearia, no uno que soportaria. El gerente del banco me recibió com firme apretón de manos y surco en la frente. Había recebido el paquete de Michael el dia anterior, copias notariadas del nuevo poder notarial, el testamento vital, los documentos del fideicomiso, todo hermético, e revisado todo, dijo, haciendo-me señas para que me sentara. Todo está em ordem, Sra. Reynolds.
Com efecto imediato, la cuenta está bajo protección fiduciaria. Bien, dije. Ahora me gustaría abrir una nueva cuenta, levantó la vista. Cheques ou ahorros adicionales? Ninguno, respondi. Fideicomiso de custódia a nombre de mi nieta, Caitlin Reynolds. Me gustaría financiá-lo diretamente desde mi cuenta de inversión. Él parpadeó. Fideicomiso para la educação? Dije. Para qualquer futuro que ela elija, Y quero que esté bloqueado. A Jeremy Reynolds nos se lhe otorgarão direitos de acesso ou assessoramento. El hombre asintió lentamente. Podemos hacer eso. Repasamos os formulários. Fui deliberada com cada resposta. Sem complementos opcionais, sem intercâmbio de contactos, sem confirmantes. Lo financié com a quantidade exacta que Jeremy uma vez me pediu que invirtiera em uma startup que sospechosamente nunca se materializou. $150. Caitlin nunca me pediria centavo. Esa es exactamente la razão por la que queria que lo tuviera. Quando terminamos, le entreguei ao gerente documento final de Michael, uma revocação formal de todos os poderes financeiros otorgados a Jeremy Y. Sheila. Lo archivou em silêncio. Luego, justo antes de levantar-me para ir-me, me volvi hacia él. Por curiosidade perguntei: se alguém tentara acceder a fundos utilizando poder notarial revocado, que sucede? Parecia pouco incômodo. Marcaríamos el intento Y, dependiendo de la naturaleza del documento. Possivelmente notificaríamos a assessor legal. Sonreí. Bien. Quando salí de nuevo ao débil sol de inverno, me senti 10 libras mais ligeira. De vuelta em casa, preparei o bocadilho favorito de Caitlin, galetas de queso cheddar Y, rodajas de manzana com canela, Y la llame. Llegó em 30 minutos, sem aliento Y com las mejillas rosadas por el frío, todavia com su sudadera de la escuela, siendo la única persona que entraba em mi casa sem revisar su teléfono primeiro. Que pasa, abuela? Le entreguei el plato, luego la carpeta. La abrió com cuidado, leyó la línea superior. Sus ojos se abrieron. No entiendo. ¿Es esto? Es tuyo, dije. Para la universidad, para tu futuro, para tu libertad. Nadie puede tocarlo excepto tú. Las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Por qué? La miré, mi corazón pesado y seguro a la vez. Porque he visto a mucha gente quitar-me, a esta família, la poca dignidade que intentamos manter como mulheres. Y tu nunca has tomado, solo has intentado entender. Dejó la carpeta Y me abrasó fuertemente. Sem palavras, la sostuve igual de fuerte. Por uma vez, no senti que estava regalando algo. Senti que lhe estava devolvendo algo a la persona adequada em el momento adequado. Depois de que se fui, me sentei em silêncio, viendo las farolas parpadear una por una. Jeremy se enteraria eventualmente. Se enfureceria. Lhe amaria. Haria perguntas que já não tinha nenhum interesse em responder. Déjalo. Havia terminado de explicar-me a personas que nunca escuchavam. Deja que o homem se cocine em el silêncio que creó. Tinha outras coisas que hacer, outras personas que proteger. No tomó muito tempo. La llamada llegó justo después de las 6, mientras doblaba la ropa Y, escuchaba viejo disco de Sinatra. El teléfono se iluminó con el nombre de Jeremy. Dejé que sonara. Sonó de nuevo luego otra vez. En el cuarto intento respondí. Hola, Jeremy. Su voz llegó rápida, cortada. ¿Por qué hay bloqueos en las cuentas? ¿Por qué el banco dice que ya no estoy autorizado? ¿Por qué no lo estás? Dije. ¿Qué diablos está pasando, mamá? No respondi de inmediato. Caminei à la cocina, puse el teléfono em altavoz y lene la tetera. ¿Revocaste el poder notarial? Sí. Largo silêncio. Ni siquiera hablaste comigo ao respecto, dijo finalmente, mas tranquilo agora. Não necessitava hacerlo. Não estás pensando com claridade. Sonreí levemente. Pienso com mais claridade agora que em anos. Estás sendo dramática. No, dije. Estou despierta. Suspiró ruidosamente. Mira, lo entiendo. Estás molesta por acción de gracias, pero esto es una reacción exagerada. Estaba tratando de asegurar-me de que estuvieras protegida, que tus asuntos estuvieran em ordem. Soy tu hijo. Intentaste tomar possessão de mi vida. Dije uniformemente. Eso no es amor.
Eso escontrou. Mamá, no seas ridícula. Senti destelo de algo que não havia sentido em meses. Lástima. Todavia pensava que podia explicar isto. E hablado com abogado, dije. Todo está em fideicomiso agora. Tu nombre não está em nenhuma cuenta. E tomado mis decisões y são definitivas. Su voz se elevou. Estás cometendo error. Que pasa com la casa? Que pasa com la herência? Me reí suavemente. Ah, aí está. Se calhou. E dejado algo para Caitlin, continué. Ela não sabe nada sobre o resto porque não há nada mais. E guardado lo que necessito. Aún não estou muerta. La voz de Jeremy era tensa. Esto es injusto. No tan injusto como drogar la comida de alguém para desencadenar uma reacção. Eso es una loucura. Espetou. Crees que intentei envenenar-te? Creo que agregaste algo a essa salsa, dije com calma. Caitlin te viu celo que firmé la primavera passada. Não respondió. El silêncio em la línea não era inocente. Deberias tener cuidado, Jeremy, agregué, mi tono agudizando-se. Porque agora, se me pasa algo, la policía sabrá exatamente donde buscar primeiro. No lo harías. E lo hice. Outro silêncio luego em voz baixa. Es así como quieres terminar las cosas. Quero que las cosas comiencem de nuevo, dije, sem miedo, sem manipulação y sem tu família. Tengo a Caitlin, dije. Eso es más que suficiente. Colgó. La tetera comenzó a silbar. La quité de la estufa Y verti el agua sobre uma bolsa de té de menta. Mis manos estavam firmes. Esta vez, não me senti vazia. Me senti limpia. El tipo de limpieza que solo llega depois de que finalmente has tirado algo podrido que deverias haber tirado há anos. La estação de polícia olia a café viejo y linóleo viejo, el tipo de lugar donde la gente se sentaba em silas de plástico tratando de não llorar demasiado fuerte. Não lloré, não me inquieté. Me senté com mi bolso em mi regazo Y, mi abrigo abotonado hasta arriba, como lo había hecho para el serviço de jurado há 10 anos. Quando el oficial finalmente salió a recibir-me, apenas parecia maior que Caitlin. Stuart Reynolds? Perguntou. Assenti. Sí. Me gustaría hacer uma denuncia. Me guiou a uma pequena sala de entrevistas com paredes delgadas y uma luz fluorescente zumbando em el techo. Le entregué os documentos, uma copia del poder notarial revocado, los estados de cuenta bancários y resumen escrito que Michael me había ayudado a preparar. Esta não é uma denuncia penal? Aclaré. Todavia no, pero la queria registrada. El oficial Hernández descia su placa, hojeou os papeles, escaneando cada página. Ya veo, dijo lentamente. Está dizendo que su hijo pode haber intentado usar sua autoridade para acceder a sus fondos? Sí. Y pode haber manipulado mi comida durante uma reunião familiar. Não me enfermé, pero alguém mais lo hizo gravemente. Levantou la vista. Tiene pruebas? Tengo testigo que lo viu agregar algo a mi plato. Y tengo motivo. Los documentos que firmé le daban acesso total se eu estava incapacitada. Exhalou lentamente. Eso es inusual. Es depredador, dije. Assintió, garabateando algo em quaderno. Nos tomaremos isto em sério. Arquivaremos isto como registro de protecção, assunto de possível coerção financeira e intento de dano. Sin cargos, pero se sucede algo mais, nos dará rastro de papel. Bien. Hizo uma pausa. Su hijo sabe que está aqui. Isso espero, dije. Eventualmente. Nos sonrió, pero sus olhos parpadearam com algo. Respeto, talvez o reconhecimento. Quando cheguei a casa, el cielo ya se estava volviendo naranja pálido. Las puestas de sol de noviembre no duran mucho, pero perduran lo suficiente como para proyectar todo em oro. Me paré junto a la ventana, viendo las ramas desnudas del ar se temblar en el frío. Luego hice otra llamada. No a Jeremy, no a Sheila, a Leonard Hayes. Leonard había sido amigo de Derek uma vez, detective retirado. Nos distanciamos después de que Derek faleció como hace la gente, pero todavía tenía su número en una vieja libreta de direcciones. Contestou ao tercer timbre. Marge, todavia respirando. Len. El se rió entre dientes. Siempre tuviste buen momento. Qual es la ocasión? Necessito pedir favor y necessito a alguém que não intente disuadir-me. Estás em problemas. Todavia no, dije. Pero quero estar lista se me encuentran.
Se quedó calado por um segundo, luego estoy escuchando. Le conté todo. La salsa, los documentos, el banco, las llamadas. No interrumpió ni una vez. Quando terminé, dijo: he visto esto antes. No contigo, pero esto. Lo que estão haciendo. Es real. Es um sangrado lento disfrazado de preocupação. Necessito saber que poderiam hacer a continuação. Se desesperarão, dijo. Tratarão de hacerte parecer inestable. Tratarão de aislar-te. Pero ahora tendrão cuidado porque sabem que estás despierta. Quero contratar-te, no como amigo, como consultor, alguém que pueda cuidar-me legalmente, informalmente, lo que seja necessário. Dudó. Ya no soy um investigador privado com licencia. No estoy pidiendo arma Y, uma placa, dije. Estoy pidiendo respaldo. Outra pausa. Luego. De acordo, estou dentro. Senti que algo se desenrolhava em mi pecho. No seguridade, pero algo cercano a ela. Esa noche, dormi melhor de lo que lo había hecho em meses. Sem pastilhas para dormir, sem dar vueltas a los mismos pensamientos. Solo el sonido de la lluvia en el techo Y, una promesa tranquila para mí misma. Elos empezaron esto. Yo lo terminaré. Leonardo apareció a la mañana siguiente con un termo de café negro Y, una carpeta metida bajo el brazo. Siempre odié el descafeinado, dijo, entregándome la taza. ¿Todavía lo tomas negro? Todavía lo tomo en serio, respondí. Se rió entre dientes. Luego colocó el contenido de la carpeta sobre la mesa de mi cocina. Recortes, notas mecanografiadas, uma impressão de la página de LinkedIn de Jeremy actualizada la semana passada e uma lista de associados conhecidos. No tomes esto a mal, Marge, dijo. Pero tu hijo ha estado ocupado. Reestruturação financeira, trabalhos de consultoria privada, um impulso bastante agressivo para a liquidação de alguns de seus ativos imobiliários. Se está preparando para correr, dije. Ou para pelear, as em ti. Algo mais? Leonardo dudó. Luego sacou um pedaço de papel Y lo puso frente a mim. Era um correio eletrônico impreso de Sheila, fechado há 2 dias, dirigido a um contacto em uma agência local de cuidado de ancianos. Assunto: urgente. Necessito consulta para avaliação cognitiva de padre anciano. Cuerpo: hola Jean. Comunicando-me de novo sobre mi suegra. Estamos vendo signos preocupantes de lapsos de memória Y paranoia. Há alguma maneira de iniciar uma revisão de bem-estar sem seu consentimento? Lo leí 2 vezes. Ela está sentando as bases, dije em voz baixa. Leonardo assentiu. Querem involucrar a los tribunales, forzar uma avaliação psiquiátrica. Talvez uma tutela temporal. No lo conseguirão, dije. No respondió. Solo tocou el correio eletrônico. Queres que profundice mais? No. Dije que quero responder-lo. Me miró. Queres responder-lhe? No por escrito, dije. Em persona. Essa tarde, me vesti com cuidado. No por beleza, aunque me veía melhor que em semanas, sino por claridade. Abrigo largo, tacones baixos, blusa simple, sem confusão, sem drama. Quando toquei o timbre em la casa de Jeremy, fui Caitlin quem abriu a puerta. Parpadeou surpreendida. Abuela, está tu madre em casa? Ela dudou. Está arriba, llámala. Sheila apareceu 5 minutos depois, com os braços cruzados, la boca ya apretada. No sé de que se trata esto, começou. Le entreguei uma copia del correio eletrônico impreso. Vi su cara palidecer. Sé lo que estás planeando, dije. Y quero que me escuches claramente. E aí apresentado uma declaração ante la policía. He transferido mis activos. He asegurado um abogado. Yo no. No me mientas, Sheila. Es insultante. Miró por encima de mi ombro como esperando que Jeremy entrara Y, manejara esto. No lo hizo. Esto no se trata de ira, dije. Se trata de límites. Los cruzaste. E agora los estoy dibujando com tinta Y a cero. Su voz tembló. Estávamos preocupados. Eram codiciosos, dije. E agora estão assustados. Esse es el primer sentimento honesto que he visto de ti em anos. Se sonrojó. Crees que puedes entrar aqui Y amenazar-me? No te estou amenazando, dije. Te estou sobreviviendo. Me miró sem palavras. Caitlin apareceu em el pasillo detrás de ela, observando em silêncio. No me deixaré intimidar, agregué. Y, no seré borrada. Dízelo a tu marido.
Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Cuando llegué a mi auto, Caitlin salió por la puerta principal. Y corrió hacia mí. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dije, abrazándola. Soy libre. Se aferrou mais tempo de lo habitual. Y, quando me aparté, vi el destello de algo nuevo em seus olhos. No solo amor, sino orgulho, la carta llegó em sobre azul pálido, del tipo que se usa para invitações de boda ou baby showers. Papel suave, elegante cursiva em el frente. Margaret Reynolds, sem direção de remitente. Lo abri com mi abrecartas, cortando pulcramente em la parte superior. Dentro havia uma carta de uma sola página mecanografiada. Sem saludo, sem despedida, solo muro de palavras cuidadosamente medidas. Sra. Reynolds. Esto es para informar-lhe que la difamação continua, del carácter Y. Las acusações falsas hacia miembros de sua família pueden resultar em acciones legales. Su visita reciente a nuestro hogar, incluídas suas ameaças verbales e intentos de intimidar, ha sido documentada. Nos reservamos el derecho de buscar medidas de proteção se estes comportamentos continuam. Por favor, considere suas acciones Y como afectan a quienes la rodean. No se tolerará uma maior escalada. No havia firma, pero sabia de quem era a voz que levava. Doblé la carta uma vez, dos vezes Y la puse sobre la mesa. No reaccioné, no de imediato. Preparé té. Alimenté a los pájaros, caminé lentamente hacia el buzón Y, regresé. Y entonces me senté e levantei el teléfono. Leonard respondió ao primeiro timbre. Ela te está provocando, dijo rotundamente quando se la leí. Ela quer que reacciones para perder la calma. No conseguirá eso. Bien, quero hacer movimento. Dije algo inegável. Hizo uma pausa. Está segura? Piensan que esto es juego de sombras. Quero hacerlo público. Para esa noche, havia hecho dos cosas. Primeiro, programei uma consulta com uma periodista. Confiava em uma mulher que escreveu uma série sobre el abuso de ancianos el año passado. Não íbamos a publicar nada todavia, pero queria a história lista. Segundo, enviei uma resposta por correio. Corta, sencilla, mecanografiada. A quem corresponda, e contratado representação legal. Todas as autorizações previas otorgadas a Jeremy Y. Sheila Reynolds han sido formalmente revocadas y documentadas. Qualquer intento de contactar-me diretamente ou através de intermediários será tratado como acoso Y remitido a las fuerzas del orden. Sua intimidação está notada. Não cambia nada. Margaret Reynolds. Lo envié por correio a la mañana seguinte, certificado. Luego esperé. Pasaram 3 dias em silêncio. En el quarto, auto que no reconheci entrou em mi caminho de entrada. Negro, ventanas nuevas tintadas. No me movi de la cocina. El timbre sonó, luego sonó de nuevo. Finalmente, se detuvo. El auto permaneceu estacionado durante quase 10 minutos antes de alejar-se. Mais tarde essa tarde, Caitlin pasó. Se veía pálida. Me dijeron que ya no se me permite verte, dijo em voz baixa, sentando-se em mi sofá como se não supiera donde poner las manos. Mamá disse que es lo melhor que no estés estable. Mi pecho dolió, no por sorpresa, sino por dolor. Dolor por lo que le estaban quitando. Siempre eres bienvenida aqui, dije. Pero não quero que quedes atrapada em el medio. Não me importa, dijo. Não vem lo que houver. Sacó su teléfono, tocou par de vezes. Luego me mostrou uma pantalla, arquivo de áudio. Los grabé. Dijo justo depois de acção de gracias quando pensaban que estava em el sótano. Presioné reproducir. La voz de Sheila aguda. Deveria haber sido ela. Te dije que não mesclaras los platos. Jeremy murmurando. Se suponia que devia estar cansada, não envenenada. Solo lo suficiente para generar preocupação. Esse médico dijo. Detuve la grabação. Los olhos de Caitlin se llenaram de lágrimas. Não sabia que hacer com eso. Não queria arruinar todo. Pero luego empezaram a hablar de ponerte em hogar. Me assusté. Hiciste lo correcto, sussurré. Eres valiente. Nos sentamos em silêncio. El peso de sua decisão hundiendo-se em la tranquilidade. Mais tarde esa noche, llamé a Leonard. Tengo la cinta, dije. No perguntou como, solo dijo. Entonces es el momento. A la mañana seguinte, el cielo estava pálido,
el tipo de luz de noviembre que hacía que todo pareciera prestado y suave. Abrí las persianas y vi la voluta de humo de la chimenea de mi vecino flotar por el patio. Bebi mi café lentamente, sin sentir ni orgulho ni miedo, solo una calma uniforme. Entonces sonó el timbre. Fui a la puerta. Dos oficiales uniformados estaban ali. Uno sostenía una carpeta, el otro una tableta. Dijeron cortésmente: Sr. Reynolds, tenemos una orden para revisarla como un adulto vulnerable potencial. Mi coração não se acelerou. Marcou el ritmo igual que sempre. Bajo que fundamentos? Perguntei. Me mostraram la orden. Decía iniciada por solicitud de evaluação de serviços de proteção para adultos por um miembro de la família. Los nombres de mi hijo Y Minuera estaban impresos. Lo leí Y luego cerré los ojos por um breve momento. Pueden proceder, dije. Pero quero que mi abogado esté presente. Assintieron. Entendido. Esperaremos. Cerré la puerta com cuidado. La cerré com llave Y me senté en la mesa de la cocina. Levantei ao teléfono. Llamé a mi abogado. Luego llamé ao detective retirado. No me levanté de la mesa hasta que llegaron. A las 2 p.m., los oficiales regresaron com archivos. Mi abogado, Michael, se sentou a mi lado, leyendo mientras yo escaneaba cada página. Enumeraban lapsos de memória. Confusão crescente Y señalaban que eu, peticionário, creía que eu poderia ser incapaz de administrar las finanças. Pero cada linha estava pesada com frases de abogados. Y, la evidência provenia de Sheila, la carta, alguns comentários escuchados por casualidade. Ni siquiera me haviam entrevistado todavia. Mi abogado se puso de pie Y. Dijo com firmeza: La Sra. Reynolds cooperará bajo sus derechos, pero necessitamos total transparência Y ninguna asunción de incapacidade. Los oficiales se miraram. ¿Podemos tomar sus estados de cuenta bancários? Perguntou uno. Ya tienen una copia, dije. Y necessitarán una orden judicial para qualquer outra cosa. Dejaron una tarjeta en el mostrador de mi cocina. Después de que se fueron, me recosté en mi silla. Senti una paz incluso mientras la leve agitación de la tensión rodeaba afuera. Toqué la carpeta frente a mí, la grabación de áudio, los estados de cuenta bancários, el documento del fideicomiso, todo. Llamé a Caitlin. Abuela, dijo, com voz temblorosa. Vinieron, le dije. Lo sé, dijo. Estuve em tu porche durante 20 minutos. Vi. Gracias, cariño. No me gusta, sussurró. Lo sé. Estou a salvo Y tu também. Suspiró. Mamá está furiosa. Papá se está escondiendo. Dijeron que estás haciendo una escena. Estoy haciendo una declaración, no una escena. ¿Se acabó esto? No, dije que esto apenas comienza. 2 dias después, el periódico publicou uma pequena historia. Mulher local bajo revisión para cuidado de ancianos. Lo imprimí Y lo doblé com cuidado. Leí el nombre del reportero. Fechei la impresión. Lo agregué a mi archivo. Me senté en la sala de estar esa noche. La casa tranquila pero llena de presencia. El reloj hacía tic-tac. Sostenía la grabación en una mano, un bolígrafo en la otra. Escribí: Si no logran reconocerme, les mostraré por qué deben hacerlo. A la mañana siguiente, envié una copia de una línea de la grabación de áudio a mi abogado. Debería haber sido ela. Te dije que no mezclaras los platos, respondió. Entendido. Esto podría pasar de civil a penal. Tampouco dormí esa noche, pero esta vez la oscuridad era suave. La comprensión se había assentado. No estaba sola. Era visível Y, estaba preparada. El auto regresó por terceira vez esa semana. Escuché el motor antes de ver las luces a través de las cortinas. Me levanté. Caminé hacia la ventana Y miré. El conductor estaba imóvel en el asiento del pasajero, sin movimiento, sin abrir la puerta. Luego se alejó. No llamé a la policía. Simplesmente observé, porque ahora sabía dos cosas. 1. Tenía miedo de lo que haría a continuación. 2. Ya lo había hecho. La magnolia de primavera aún no había florecido, pero dentro algo inactivo durante mucho tiempo había despertado. Una verdad sin palabras de que la edad no es invisibilidad, que el silencio no es seguridad. Y en el tranquilo tic-tac del reloj, escuché la promesa del amanecer.
Me desperté antes que el sol. No por preocupação esta vez, sino por certeza. Havia passado demasiado tempo dudando, demasiados anos esperando que la gente entrara em razão. Esto ya não se tratava de esperar, se tratava de nombrar. A las 8:06 a.m. Entrei em la oficina del investigador del condado. Michael havia enviado el archivo por adelantado, el audio, las declaraciones, el correo electrónico de Sheila, la orden Y mi resumen escrito. Ya estava em uma carpeta em el escritório quando la investigadora me saludou. Su nombre era Rachel McKay. Mediados de los 40, energia sensata. No ofereceu uma pequena charla, solo me indicou que me sentara. Hemos revisado sus materiales, Sra. Reynolds, dijo. Y hablado com su abogado. El reclamo apresentado em su contra carece de fundamento probatório, lo que significa que não está bajo nenhuma revisão de aptitude mental. La solicitud foi cerrada permanentemente. Assenti. Bien, pero no es por eso que está aqui. No, dije que no lo es. Busquei em mi bolso Y, coloquei la grabação de áudio em su escritório, luego uma impressão de la transcripción, luego la declaração jurada que Caitlin havia firmado. Quero apresentar uma queixa formal, bajo juramento. Rachel leyó la primeira linha de la transcripción. Deberia haber sido ela. Te dije que não mezclaras los platos. ¿Ves? No dijo nada por um momento. Solo se ajustou las gafas Y me miró. Abriremos uma investigação, dijo. Penal? Eso depende de la intenção e la evidencia médica. Pero el intento de envenenamiento não es um assunto menor. Assenti de nuevo. Quero que estén registrados. Quero que sepam que los veo. Se inclinou hacia adelante. Sra. Reynolds, necessito perguntar. Se siente segura? Sí, dije ahora sí. Quando salí del edifício, el aire estava fresco y lleno de viento seco. Noviembre finalmente havia cambiado. Las últimas hojas se deslizavam por las aceras como advertências de que ao invierno não lhe importava quem estuviera listo. Esa noche, Caitlin vino. Se sentou em el sofá y se hurgou las uñas como lo hacía quando era pequena. Estão enojados, dijo suavemente. No se hablan entre ellos. Papá de um portazo. Mamá amenaza com llamar a um abogado. Ya lo hizo, dije. Creo que sabem que se acabou, sussurrou. La miré por um momento. Luego alcancé la carta que havia escrito la noche anterior. Quero que tengas esto, la tomó. ¿Qué es? Mi historia, dije. De princípio a fim. Lo que intentaram hacer, lo que hice para detenerlos. Puedes hacer lo que quieras com ela. Guardá-la, publica-la, quémala. Pero quero que sepas que tienes una historia Y no está hecha de silêncio. Leyó las primeras líneas, com los lábios temblando. No quero olvidar esto, dijo. No lo harás, le dije, porque eres quien lo cambió. Mais tarde, después de que se fui, encendi una sola vela en la cocina. Una tradición de mi infancia, una llama para marcar un cambio. La vi parpadear, constante Y pequeña, pero decidida. Mañana podría haber más ruido. Una carta de un abogado, un golpe en la puerta, rumores en la ciudad, que vengan. Lo peor ya había sucedido. Me habían mostrado quiénes eran. E agora les había mostrado quem sigo siendo. Uma mulher com su nombre de vuelta. Uma mulher alá que não podiam sacar de la história. Não sabia como el silêncio podia sentir-se tão lleno hasta que lo recuperé. El teléfono não havia sonado em dias. Sem autos em el camino de entrada. Sem cartas em el correo. Sem visitas. Ni de Jeremy. Ni de Sheila. Ni siquiera de su abogado. Leonard llamou uma vez solo para dizer: la investigação está aberta. Han sido notificados. Provavelmente escuchará del fiscal de distrito el próximo mês, pero não necessita hacer nada mais. Lo logró. Le agradeci. No perguntei que passaria depois. Não necessitava hacerlo. Algumas peleas não terminam em uma sala de tribunal. Algumas simplesmente terminam com uma puerta que já não se abre. Caitlin vino esse fim de semana. Trajo su quaderno de bocetos, dos bagels e uma sonrisa tranquila que não havia visto em semanas. Não me hablan, dijo, desenvolvendo su comida. Mamá disse que los traicioné. Dijiste la verdad, dije. Sí, eso es lo que le dije.
Nos sentamos à la mesa como solíamos hacerlo, ela dibujando mientras eu preparava té. De vez em quando me mostrava uma página, um pájaro, una mano, la cara de uma anciana medio envuelta em ramas. Esa soy eu, assintió. Pero no es una prisión, dijo. Es un árbol. Sigues crescendo. Toquei el dibujo suavemente. Eres melhor de lo que sabem. Ela me deu la sonrisa mais pequena. Quando se fui, me abrasou fuerte. Te salvaste a ti mesma, sussurrou, solo miré. No. Dije que me recordaste que todavia valia la pena salvar-me. Esa noche, limpiei la casa. No una tarea, sino um ritual. Abri armários que não havia tocado em anos, tirei coisas que já não sentia minhas. Bagé las viejas cortinas, empaquei las coisas de porcelana que nadie usava nunca. Encontrei uma caixa de gemelos de Derek, me senté com eles por um rato. Luego escrevi um Novo Testamento, no por miedo, sino por ordem. Linhas limpias, regalos claros, uma página. Dejé la casa a Caitlin. Dejé uma pequena donação ao refúgio de mulheres donde solia ser voluntária. Todo lo demás, cada livro, cada plato, cada foto guardada era suya para revisar quando eu me fuera. Nada mais. Por la mañana, me paré frente ao espejo me miré. No mais jovem, no mais bonita, pero presente. Já não veía la mulher que haviam intentado hacer-me, olvidadiza, una carga, desvaneciendo-se. Via la mulher que havia criado a um hijo, enterrado a um marido, sobrevivido a la traição, e aún se mantenia firme em sua própria cocina. Esa mulher não devia ser compadecida. Devia ser recordada. Antes del desayuno, salí ao Porsche. El cielo era ancho y limpio. La luz tinha esa nitidez de princípios de inverno como se todo estuviera recién talhado. Sostuve-me y observé la calle, tranquila, imóvel. Luego, lentamente, sonreí. No volveriam. Não queria que lo hicieran porque la vida que tinha agora, tranquila como era, finalmente me pertenecia. Por primeira vez em anos, não me senti vieja. Me senti real, me senti livre,